primer módulo de este curso de legislación laboral. Como les comentaba, agradecer la invitación y darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Como bien señalaba Nerio, estamos conectados en muchas regiones de nuestro país y esperemos que esta capacitación les sea de utilidad. El primer tema que vamos a abordar es el tema del contrato de trabajo. En realidad, cada uno de nosotros y durante toda nuestra esta vida profesional tenemos un contrato de trabajo. En el caso del contrato de trabajo es un acuerdo por el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza a cambio de una retribución. Por esta dispuesta disposición, el empleador tiene ciertos poderes, como de dirigir la prestación, de fiscalizar cómo se está desarrollando la prestación y sancionar en el caso que se incumpla con las obligaciones laborales. Ahora, el artículo 4 del Decreto Supremo 003/97-TR señala que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo. En el caso del contrato a plazo indeterminado, contrato a plazo indefinido, la normativa no establece una formalidad. Lo que sí sucede con los contratos temporales, que es lo que vamos a ver más adelante. En el caso de los contratos temporales, para que en realidad sea un contrato temporal, necesitamos que sea un contrato por escrito. En el caso del contrato a plazo indefinido puede ser por escrito o también puede ser verbal. Muchas de las empresas realizan un contrato a plazo indefinido escrito cuando desean colocar algunas precisiones, condiciones que necesitan que se encuentren establecidas con un documento escrito. Por ejemplo, si es que un trabajador en una empresa es contratado y le señalan, bueno, a partir de la otra semana vas a comenzar a laborar, se entiende que ese trabajador, si no ha firmado un contrato por escrito, ese trabajador estaría con un contrato a plazo indefinido. Por ello que se señala que el contrato a plazo indefinido no existe una formalidad, no necesita ser, como no necesita ser por escrito, no necesita ser presentado al Ministerio de Trabajo, incluso puede ser verbal. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo para que se configure en sí una relación laboral? Necesitamos los tres elementos: prestación personal, remuneración y subordinación. En el caso de la prestación personal, ¿qué es la prestación personal? Es la actividad cuya realización es objeto del contrato de trabajo, es específica de un trabajador determinado. Esta prestación personal lo realiza una persona natural, un trabajador, tiene carácter personalísimo, a diferencia del contrato de locación de servicio, en el que, por ejemplo, yo puedo contratar con una empresa, tengo un contrato de locación de servicios, y a través de ese contrato de locación de servicios, esta empresa podría a su vez subcontratar a otras personas para que cumplan con la obligación descrita en el contrato de locación de servicios. En el caso de un contrato de trabajo, no, este tiene carácter personalísimo. Es indelegable, no cabe auxiliares o subcontrataciones. En el caso del contrato de trabajo, lo que sí cabe en el contrato de locación de servicio. Esa persona concreta debe ejecutar la prestación comprometida sin asistirse por dependientes ni transferirla en todo o en parte a otra persona. Y el tercer elemento es la remuneración, el segundo elemento es la retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios. Ahora, en el caso del contrato de trabajo, si bien es cierto, hay ciertos periodos en los cuales el trabajador no va a laborar, por ejemplo, los feriados o también la fecha del descanso semanal obligatorio o en las vacaciones. Estos periodos van a ser periodos de inactividad, pero ello no quiere decir que va a suspenderse el pago de la remuneración, sino en este caso igual se le va a pagar al trabajador porque la normativa establece que estos periodos son derechos del trabajador. El pago puede ser en dinero o en especie en el caso de la remuneración, y la remuneración es de libre disposición. Estos son los tres elementos, vamos a seguir viendo el tema de la remuneración. Es de carácter oneroso, patrimonial el contrato laboral,
es una contraprestación por los servicios prestados, y también hay ciertos casos que, a pesar que no sea una remuneración que o lo considere como tal el empleador, sí se estaría quizás en un proceso judicial o en una fiscalización laboral determinar que los montos otorgados adicionales, quizás a su remuneración, otorgados a través de cheques, dinero en efectivo, a través de transferencias, sería denominada una remuneración escondida, que al final ese dinero también ingresaría al cálculo de sus beneficios sociales del trabajador. El último elemento, y es el elemento que diferencia con un contrato de locación de servicios, es la subordinación, que es el vínculo entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla. Entonces, yo me pongo a disposición del empleador para que el empleador pueda conducir mi fuerza de trabajo. Entonces, hay una sujeción por parte del trabajador y hay un poder de dirección por parte del empleador, justamente porque es por este tercer elemento, que es la subordinación. En los inicios de esta presentación decíamos que el empleador tiene la facultad de dirigir, de fiscalizar y de sancionar al trabajador. Obviamente estas facultades que tiene el empleador no quiere decir que sea ilimitado, sino estos límites del poder, existen límites al poder de dirección. Todas las prestaciones o actividades que pueda realizar el trabajador no puede vulnerar derechos fundamentales del trabajador. Y las modificaciones que tenga que solicitar el empleador tienen que ser modificaciones razonables. El empleador debe respetar, justamente por este tercer elemento, por el poder de dirección que tiene el empleador, vamos a poder determinar que existe subordinación cuando el empleador le indica al trabajador cuándo va a trabajar, cuál es su jornada, cuál es su horario, dónde va a trabajar en un determinado lugar. De hecho, el empleador decide cuál es el centro de trabajo, cómo va a realizar su trabajo, sus órdenes más sus deberes que tiene que cumplir. Por ejemplo, en un contrato de locación de servicio, esta persona decide si trabaja en su casa, si trabaja en una oficina, o de repente se va de viaje y trabaja en ese lugar. En un contrato de locación de servicios, esta persona decide cuándo va a realizar esa labor por la cual fue contratado. En el caso de un contrato de trabajo, no sucede así. El empleador va a dirigir la prestación, va a establecer sus horarios, las jornadas, si trabaja de lunes a sábado, si trabaja de lunes a viernes, y también va a fiscalizar, ¿no? Controlar el cumplimiento de las órdenes y también sancionar. En el caso del derecho del trabajo tenemos este trabajo debería ser humano, es productivo, tiene que ser por cuenta ajena, tiene que ser libre, subordinado y podría ser de un empleador privado o un empleador público. Ahora, en la relación laboral existen mitos, lo que denomino yo. Por ejemplo, dicen algunos empleadores: superado los 3 meses de periodo de prueba, recién te voy a incorporar a la planilla electrónica. La planilla electrónica, para quienes no han escuchado, es una plataforma, un sistema virtual en el cual los empleadores tienen que registrar a sus trabajadores. El primer día que ingresa, el primer día que lo tiene que registrar. Esa es la obligación en esta planilla electrónica. Antes eran planillas físicas, pero ahora es una planilla electrónica, un sistema en el que tienen que registrar al trabajador. Entonces, algunos empleadores decíamos que tienen el mito señalan que superado el periodo de prueba, que es 3 meses, recién te voy a incorporar a la planilla. En realidad eso no está establecido en ninguna normativa. Desde el primer día que ingresa, debería ingresarlo a la planilla electrónica. Independientemente si el trabajador esté o no esté en periodo de prueba, igual tiene que ser ingresado a la planilla electrónica. Respecto al periodo de prueba en sí, dentro de una relación laboral, está establecido en 3 meses para el trabajador común, 6 meses para el trabajador de confianza y 1 año para el trabajador de dirección. ¿Quién es el personal de dirección? Es aquel que ejerce la representación general del empleador.
Ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o sustituye o comparte con aquel funciones de administración. Luego tenemos el contrato de locación de servicios. El caso del contrato de locación de servicios está regulado por el Código Civil en los artículos 1764 a 1769. Por la locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarles servicios por cierto tiempo, por un trabajo determinado, a cambio de una retribución. El objeto del contrato de locación de servicios puede ser materia del contrato toda clase de servicios materiales o intelectuales. También una característica del contrato de locación de servicios es su carácter personal de servicio. El locador debe prestar personalmente el servicio, pero también, a diferencia del contrato de trabajo, el contrato de locación de servicios puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación. No, solamente que no pudiera descargarse las imágenes. Determinación de la retribución. Si no se hubiera establecido la retribución, el locador y no pueda determinarse según las tarifas, será fijada en relación a la calidad, entidad y demás circunstancias del servicio prestado. El plazo máximo establecido para el contrato de locación de servicios es de 6 años si se trata de servicios profesionales y de 3 años en el caso de otra clase de servicios. Si se pacta un límite mayor, el límite máximo indicado solo puede invocarse por el locador. Entonces, esas son las características que debería tener un contrato de locación de servicios. En el contrato de trabajo existen los 3 elementos que los hemos visto puntualmente cada uno de ellos y hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Ahora, existe un principio muy conocido en derecho laboral que es el principio de primacía de la realidad, que señala entre lo que sucede, los hechos, qué es lo que sucede, con los documentos, ante la discordancia entre los hechos y los documentos, lo que va a primar es la realidad. En este caso, si una persona dice o un empleador señala que existe un contrato de locación de servicios, tiene su contrato de locación de servicios que ha sido firmado por ambas partes, pero al final se logra demostrar que esta persona cumplía determinadas órdenes, tenía un determinado horario, eso quiere decir que en realidad no existía un contrato de locación de servicios, sino existía un contrato de trabajo, en aplicación del principio de primacía de la realidad. En la discordancia entre los hechos y los documentos van a primar los hechos, y en este caso, el contrato de trabajo. Ante el conflicto entre lo formal, en este caso sería el contrato civil, y los hechos, contrato de trabajo, debería preferirse lo segundo. Hay ciertos hechos que configuran que existe un contrato de trabajo, que existe una relación laboral, si esta prestación, esta persona recibe órdenes, hay un servicio en centro laboral, hay una continuidad, exclusividad, sanciones, beneficios y asunción de gastos, hay un correo electrónico a través del cual le indican cuáles son sus funciones, fotos, premiaciones, certificados, photocheck. También hay un cambio de funciones, por ejemplo, supervisiones internas, pagos fijos y periódicos, cargo, quizás el cargo que le han otorgado para este locador de servicios está incluido en el organigrama, manual de organización y funciones o cuadro de asignación de personal, cargo y labores idénticas a las que hacía bajo contrato laboral, entrega de fotocheque, ya lo habíamos visto, materiales, hay un derecho a vacaciones, servicios continuos, o también, por ejemplo, tenemos un acta de infracción en el que se demuestra que efectivamente
esta persona no era un locador de servicios, sino un trabajador. También es posible que existan documentos que demuestren cierta sujeción a directrices de la empresa, hay una imposición de sanciones disciplinarias, comunicaciones indicando el lugar y horario de trabajo o las nuevas funciones. Por ejemplo, yo recuerdo un caso en el cual una persona decía que no, en realidad lo que existe es un contrato de locación de servicios, porque esta persona había sido contratada para realizar solamente ciertas tareas. Pero, sin embargo, cuando hubo las comunicaciones previas para acordar cómo se iba a desarrollar la prestación, existía un correo electrónico en el cual el empleador le señalaba, bueno, ok, empiezas a partir de la otra semana y tu horario será de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, esa era una prueba de que efectivamente lo que ocurría en la situación era que esta persona no era un locador de servicios, sino un trabajador. Y esa también fue una prueba que se adicionó en el caso que les comento, para determinar que existe un contrato de trabajo. Ahora, en los últimos años se ha aprobado la nueva ley procesal de trabajo, que es la ley 29497. Esta ley señala que, por ejemplo, antes de la aprobación de esta ley, ¿qué es lo que ocurría? El trabajador tenía que demostrar la prestación personal y la subordinación, con pruebas, con correos, lo que acabamos de ver hace un momento. Actualmente, con la nueva ley procesal de trabajo, si alguna persona quiere demostrar que existe una relación laboral, el trabajador, a lo único que está obligado es a demostrar que existe una prestación personal. Es decir, él podría presentar como pruebas sus recibos por honorarios y por lo tanto, quien estaría encargado de demostrar que no era un trabajador es el empleador, lo que se denomina inversión de la carga de la prueba. En el artículo 23.2 de la nueva ley procesal de trabajo señala, acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Entonces, lo que ahora hacen los trabajadores es presentar y demostrar que efectivamente existe una prestación personal, y quien se tiene que encargar de desvirtuar que no es un trabajador es el empleador. El empleador tendría que señalar que no, que era una empresa, que era una intermediación, era una tercerización. Si no demuestra ello, lo que hace el juez laboral es determinar que existe una relación laboral. Entonces, en el caso de los trabajadores muchas veces es más fácil tener sus recibos por honorarios girados o demostrar que efectivamente hubo una prestación personal y ya no estar buscando las pruebas que acrediten que existía subordinación. Hay un procedimiento de laboralidad para determinar que existe una relación laboral, por ejemplo, preguntar si hay servicio por cuenta ajena, hay prestación personal más remuneración, subordinación, dónde, cómo y cuándo. Esos son si hay rasgos de laboralidad. Estaríamos ante un contrato de trabajo. Las diferencias entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. En el caso del contrato de trabajo, el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo, presta servicios de forma subordinada, es dependiente, tiene un empleador y, es decir, se observan en la relación los tres elementos básicos del contrato de trabajo. En el caso del contrato de locación de servicios, existe un locador que presta determinados servicios, es independiente, en este caso no se llama empleador sino comitente, existe todos los elementos menos el elemento de la subordinación, en el caso de los contratos de locación de servicios. Justamente al estar una persona en el marco de una relación laboral, es que al estar sujeto a esta disposición de lo que el empleador decida, sus horarios, cuáles son las funciones que tiene que desarrollar, por toda esta situación
es que la normativa establece ciertos beneficios para los trabajadores establecidos en la norma. Los trabajadores en general no son todos los derechos que tienen. Tiene derecho a que se les paguen sus CTS, sus vacaciones, gratificaciones, asignaciones familiares, horas extras, feriados, utilidades, subsidios, aportes de salud que tiene que hacer el empleador para que el trabajador pueda atenderse. Ahora, en nuestro país existe un sistema de contratación laboral directa, laboral que puede ser a plazo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial. En el caso de la contratación indirecta, puede ser semilaboral, que son las modalidades formativas, empresas de servicios o cooperativas de trabajadores. Ahora, en el caso del contrato a tiempo parcial, si un empleador, quiere contratar a una persona con un contrato a tiempo parcial, el contrato a tiempo parcial necesita que esta persona, para que se configure un contrato a tiempo parcial, necesita que esta persona elabore menos de 4 horas diarias o menos de 24 horas semanales. Por eso existen contratos de 3 horas, 50 minutos, 3 horas, 30 minutos. Tiene que ser menos de 4 horas. Si llegamos a 4 o más horas, ya no es un contrato a tiempo parcial. Tiene que ser menos de 3 horas o menos de 4 horas, o menos de 24 horas semanales. Y en el caso del contrato a tiempo parcial, igual existe la obligación de aportar a esa para que esa persona pueda atenderse. Pero cuando nosotros veamos el tema de beneficios sociales, vamos a ver que existen ciertos derechos que te solicitan que esta persona labore mínimo 4 horas diarias. En ese marco, adelantar un poco que los trabajadores a tiempo parcial solo tienen derecho a las gratificaciones, porque las gratificaciones, para tener derecho a las gratificaciones, no te exige que labores mínimo 4 horas diarias. Entonces, los trabajadores a tiempo parcial solo tienen derecho a gratificaciones. No se les paga vacaciones ni tampoco se les paga la compensación por tiempo de servicio. El contrato a tiempo parcial, otra característica también es que tiene que ser necesariamente por escrito. La normativa establece que tiene que ser por escrito. No puedo señalar, no, ese trabajador es un trabajador a tiempo parcial. No, aquí está, mire mi registro de control de asistencia, donde señala cuál es el, solamente elaborado 3 horas, todos los días, pero si no existe un contrato por escrito, no sería un trabajador a tiempo parcial. En el caso de, lo mismo sucede con los contratos a plazo fijo que vamos a ver en estos momentos. La contratación temporal, los contratos a plazo fijo, están regulados en el Decreto Supremo 003/97-TER y el Decreto Supremo 001/96-TR. Existen 9 tipos de contratos temporales. Y divididos a su vez en 3 subgrupos: los de naturaleza temporal, los de naturaleza accidental y los contratos de obra o servicio. Vamos a ver al detalle cada uno de estos contratos temporales. También debemos saber que esos contratos temporales tienen un plazo máximo, una duración máxima, establecido por norma. Si superan ese plazo máximo, ya no estaríamos dentro de un contrato a plazo fijo, sino un contrato a plazo fijo. Es decir, este contrato se habría desnaturalizado. Ahora, cuando yo tengo un trabajador con contrato a plazo fijo, yo siempre he escuchado preguntas como, si yo tengo un vendedor o tengo un operador de máquina, ¿le puedo hacer qué tipo de contrato temporal le puedo hacer? O yo tengo una persona que gana 1.000 soles, ¿qué tipo de contrato temporal le puedo hacer? Hay que tener en cuenta que los contratos temporales no se elaboran o se utilizan en función al cargo que tiene o a la remuneración que perciba el trabajador, la persona con la que voy a contratar, sino se realiza en función a la situación en la que se encuentra la empresa. Por ejemplo, si yo quiero usar el contrato por inicio e incremento de actividad,
se supone que soy una empresa que está iniciando actividades. O estoy, por ejemplo, instalando nuevos establecimientos o apertura de nuevas tiendas, nuevas sedes, podría utilizar el contrato por inicio e incremento de nueva actividad. Estoy iniciando una nueva actividad. Por ejemplo, si antes me dedicaba a la comercialización, perdón, me dedicaba a la producción, ahora quiero realizar las ventas, la comercialización. Entonces es una nueva actividad. O existe un incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. Por todos estos supuestos, yo podría utilizar el contrato por inicio o incremento de actividad, independientemente del cargo que va a tener el trabajador, independientemente del sueldo que va a percibir. Lo que define es en qué situación se encuentra la empresa. Por ejemplo, voy a aperturar un local o una sucursal como empresa. El plazo máximo de contratación de este contrato es de 3 años. Ese es el plazo máximo de contratación. Luego tenemos el contrato por necesidades de mercado. ¿Cuándo se utiliza ese contrato por necesidades de mercado? Si hay un incremento coyuntural de la producción originada por variaciones sustanciales. El requisito es que sea una variación sustancial de la demanda en el mercado. Pueden ser para labores ordinarias que forman de la actividad, parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas por el personal permanente. Si yo tenía una venta, por ejemplo, de 1.500 prendas de vestir, ahora tengo una venta de 3.000 prendas de vestir. Hay un incremento que es coyuntural, que es una variación sustancial en el número de productos que está vendiendo. Hay una variación sustancial. Yo creo que no podríamos denominar una variación sustancial si tenía una venta de 1.500 y ahora tengo una venta de 1.600. Eso no me parece una variación sustancial. Yo creo que tendría que ser una gran diferencia entre las ventas que normalmente realizaba y lo que está sucediendo en las ventas ahora. Entonces, este contrato por necesidades de mercado solamente se utiliza ante incrementos coyunturales, por ejemplo. No se va a denominar un incremento coyuntural si yo soy una librería y yo sé que en los meses de enero y febrero tengo un incremento coyuntural de la producción, porque obviamente entre enero y febrero la mayoría de los padres de familia van a comprar su lista de útiles escolares. En esta situación no utilizaría el contrato por necesidades de mercado, porque no es un incremento coyuntural, es un incremento ya previsible. Ya sé que en esos meses voy a tener mayor número de ventas. Para este tipo de situaciones existe el contrato de temporada, en el cual yo ya sé que entre enero y febrero voy a tener una venta mayor. Si yo soy una empresa que tiene ventas o que es una tienda que vende juguetes, yo ya sé como empresa que en los meses de diciembre voy a tener un incremento. Entonces, ese no es un incremento coyuntural, sería, ya sé que en esa temporada tengo mayor número de ventas. Para este tipo de situaciones tendría que utilizar el contrato de temporada. En el caso del contrato por necesidades de mercado es algo imprevisible.